You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Saludos, Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos visita la autora y mamá argentina Yamile Sayed Méndez. Yamile es una destacada autora de libros para jóvenes, entre ellos uno de mis libros favoritos de que me pueda acordar. O sea, ese libro lo amé tanto, Erika, que te lo comenté. Se llama Furia. Seleccionado como favorito del Club de Libros de la actriz Reese Witherspoon y galardonado con el Premio de Oro Pura Belpré en el 2021. Yo lo amé, yo quería que siguiera, yo espero que ella escriba un segundo libro porque quiero ver qué pasó con el chico y la chica del libro. O sea, fue encantador. Y también es autora de otros libros como Where You're From, la serie Horse Country, y ha escrito libros ilustrados para niños. Sus libros exploran los temas de hogar, amistad e identidad. Yamile es mamá de 5 hijos, imagínate tú, y vive en Estados Unidos, en el estado de Utah, con su familia. Así es que bienvenida, Yamile, gracias por sacar el tiempo de estar con nosotras aquí. Muchísimas gracias, Erika y Maritere. Es un gustazo para mí estar acá. Y bueno, me alegro muchísimo que después de muchos años de conocernos online, nos podemos encontrar para esta charla. Qué bueno, la verdad estamos tratando de organizar toda la información de introducción que nos dio Maritere para arrancar esta charla con un montón de preguntas que tenemos, o por lo menos tengo yo. Pero vamos a las fuentes. Empecemos por donde hay que empezar, porque ya que somos compatriotas, por favor, en este episodio donde van a primar los acentos rioplatenses, contanos de dónde venís, Yamile, cómo es tu historia, dónde surge toda tu bilingüismo, tu pasión por los libros. Te dejo el micrófono. Ahí me dan rienda suelta y yo soy muy... Dale nomás. Imagínate. Bueno, nací en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Muchos oyentes conocerán Rosario por Leo Messi. Es más, Leo y yo nacimos en el mismo barrio Tablada, Grandoli, conocido coloquialmente, pero a 10 años de diferencia. Cuando yo menciono esto en las escuelas, los chicos se vuelven locos y me preguntan, ¿lo viste a Messi alguna vez? Y la verdad es que nunca tuve la suerte de cruzármelo, pero mis primos sí lo han visto. Es más, tenemos una historia que ahora ya es parte del folclore familiar, que un año con mi familia volvemos a Utah de las fiestas y apenas aterriza el avión, mi primo Farid de Rosario me manda una foto con Leo y mis hijos me miraron como si hubiera cometido un crimen, como que se perdieron de conocerlo a Leo. Pero bueno, soy la mayor de 4 hermanos, de una familia bastante humilde. Yo crecí en un barrio que en Argentina se conoce como barrio Fonavi, que serían como los projects acá en Estados Unidos. Era un barrio para metalúrgicos
Y bueno, mi papá era taxista, mi mamá cuidaba chicos, trabajaba en casas, pero eran fanáticos de la educación. Y yo aprendí a leer desde muy chiquita. Mi mamá y mi abuelo me enseñaron y bueno, de nuevo, podrán ver este hilo narrativo en todas mis historias, que siempre está el abuelo o la abuela presente, porque mi abuelo fue aunque él falleció cuando yo tenía 5 años, fue una imagen muy, muy formativa para mí. Siempre me encantó leer, creo que mi mamá me enseñó para entretenerme un poco en esas viejas épocas de los 80, no teníamos Netflix, ni iPads, ni YouTube Kids No. para mantenernos entretenidos. Entonces ella me dio un cuaderno y yo me acuerdo de copiar las botellas, los envases, la parte de atrás y bueno, y así, bueno, aprendí a escribir y a leer. El primer libro que leí por mi propia cuenta fue Heidi, de Joanna Spyri. Y bueno, eh, lo leí solita a los 6 años, me acuerdo la euforia en mi corazón de haber terminado de leer ese libro tan grande por mi propia cuenta. En esa época había una serie animada muy, muy conocida, que casi todos los de mi generación crecimos viendo Heidi, pero yo había leído el libro, entonces me sentía como que conocía secretos que mis compañeras de escuela no conocían. Fui a una escuela católica que cuando yo digo en Estados Unidos que fui a escuela privada, la gente inmediatamente piensa que era súper acomodada. No, era una escuela muy humilde y mi mamá hacía todo lo que pudiera para que mis hermanos y yo pudiéramos tener una buena educación. En una época, mi hermana y yo estábamos tan obsesionadas con el inglés que nos habíamos inventado un idioma que era como medio un jeringoso. Y bueno, por fin mi mamá nos mandó a inglés para que aprendiéramos apropiadamente. Entonces, como los chicos acá van a clases de piano, de dibujo, nosotras íbamos a inglés. Mis hermanos no, porque mis hermanos iban a fútbol. En esa época, aunque Argentina es un país súper futbolero, en mi generación las nenas no jugábamos al fútbol. Entonces, bueno, aunque siempre, siempre me fascinó. Y bueno, continué, llegué a Utah en el 97 para ir a la universidad, estudié economía internacional con un minor, una carrera menor en estudios latinoamericanos y bueno, tenía que tomar otro idioma y bueno, el español ya me lo sabía de pe a pa, entonces tomé portugués y gracias a eso, a mí me encanta Brasil también por una serie de libros que yo leía de chiquita de Monteiro Lobato y que me enamoré de la cultura brasilera por eso y tenía muchísimos amigos de Brasil, entonces agarré el portugués muy rápido y también estudié italiano. Y al terminar la universidad, mi idea era ser diplomática, tenía una facilidad para los idiomas, pero bueno, me casé muy joven y como es la vida, ahí el rumbo nos llevó a otras partes de Estados Unidos con mi esposo, entonces acabé trabajando de traductora e intérprete por mucho tiempo. Primero traducía cosas en portugués y después cuando vivimos en Carolina del Norte por varios años, trabajé mucho con el departamento de policía, la biblioteca, hospitales, enseñando clases de español para profesionales, así podían entender a su población latina, y dando clases de inglés a la comunidad latina. Y bueno, después como ya tenía 4 chicos antes de cumplir los 30, Wow. y yo los llevaba siempre a la biblioteca, ese era nuestro refugio. En cualquier lugar que nos mudábamos, el primer lugar que visitábamos era la biblioteca, hasta que un día dije, bueno, me encanta leer, mis chicos saben leer, también siempre con sus libritos ahí, aunque eran muy chiquititos, voy a escribir algo. Y yo ya escribía mis historias cuando ellos dormían la siesta o cuando o a la noche que se iban a dormir temprano. Mi esposo viajaba mucho, entonces estaba sola y me puse a escribir el libro que algún día llegaría a ser Furia. Pero claro, yo nunca había tomado clases formales de cómo escribir en inglés y o sea, la manera de escribir diálogo, la puntuación, es muy diferente en inglés y en español y bueno, me llevó un tiempo de enseñarme a mí misma hasta que por fin decidí completar mi educación terminando una maestría en literatura infantil que la hice en el Vermont College of Fine Arts y bueno, y después de ahí ya arranqué.
Wow, Wow. qué maravilla, me encanta, me encanta. La verdad que a mí me pasó, yo vine a California también a hacer una maestría en comunicaciones y tampoco no intentaba quedarme acá, pero tengo el francés por español y inglés, porque en Puerto Rico, pues el inglés, si vas a una escuela parroquial, que fue la misma que yo Sí, fui, pues ahí estaba en aquella época, yo soy mucho mayor que tú, pero en aquella época todavía estaban las monjas que venían de Estados sí, Unidos allá y ellas todas eran las maestras, así que ahí aprendíamos el inglés. Inmediatamente ya tú sales de escuela superior completamente bilingüe, porque muchas de las clases se daban en inglés también. Y después estudié el francés y el italiano un poco, pero ya me vine a California y como que dejé un poco los idiomas por las comunicaciones y bueno, empecé a sí, sí. escribir. Pero bueno, ¿qué edad tienen tus hijos y cuál es ahora mismo el reto? ¿Tienes algún reto para la crianza bilingüe? You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bueno, mis nenes, les digo los nenes, siempre van a ser los Sí, nenes, pero claro, yo también, mis nenes. ¿cierto? El mayor, tengo 3 varones y 2 nenas, y bueno, un varón de 24, una hija de 22, un hijo de 20, que acaba de cumplir los 20, una hija de 18 y el chiquitino de 12. Y bueno, los primeros 4 súper bilingües también porque en esa época mis padres vivían cerca de nosotros. Entonces, no había posibilidad, ¿no? de que no hablaran en castellano porque mis papás no hablaban fluido en inglés, principalmente cuando llegaron a Estados Unidos. Entonces, bueno, no quedaba otra. Y tenían un acentazo perfecto. También mi esposo es puertorriqueño, pero su mamá es de Texas y él tiene una historia también muy particular que les voy a ahorrar, pero solamente quiero comentar que en la familia de mi esposo, mi suegra era muy estricta de no mezclar los idiomas, entonces ella no hablaba en español cuando mi esposo era chiquito, pero vivían en Puerto Rico, entonces en su casa solo hablaban en inglés y fuera de la casa, en la escuela, hablaban en español. Entonces mi esposo se mueve en los dos mundos sin un acento en uno o en el otro. Nosotros fuimos mucho más flexibles. Acá en casa hablamos Spanglish todo el tiempo. Sí. Entonces, bueno, a medida que los chicos fueron creciendo y después que mi mamá y mi papá fallecieran, ya no tenían esa inmersión constante. Y bueno, cuando empezaron la escuela, los mayores empezaron a hablar en inglés en casa cuando jugaban. Me acuerdo claramente cuando mi hijo Julián empezó el kindergarten, el preescolar, que sería en Argentina, que llega a casa y quería que yo le cantara los nursery rhymes, las nanas con las que yo no crecí. Entonces fue aprender la cultura infantil y así es como yo también conocí los clásicos de la literatura en inglés, como Where the Monsters Are, Corduroy, Junie Yeah, B. Jones, todos yes. esos libros que él trajo
los dos nenes más grandes trajeron a casa, porque yo crecí con una literatura infantil totalmente diferente. Entonces, en casa leíamos María Elena Walsh y cantaban las canciones a la misma vez que ellos me enseñaban las canciones y los libros que aprendían en la escuela. Tengo se llevan 6 años, mi cuarta nena y el quinto. Entonces el quinto, el más chiquito, es como otra familia totalmente diferente le tocó a él, con hermanos adultos. Él tiene 12 años y tiene 4 hermanos adultos. Entonces a él es el que, y tampoco cuando él nació, mis papás ya habían fallecido, entonces no tuvo esa influencia del idioma que tuvieron mis papás. Entonces en casa prácticamente soy yo la única que le habla totalmente en inglés. Y él comprende todo, pero me responde en inglés. Hace más o menos 3 años fuimos a Argentina, él y yo, y fue muy curioso porque desde el momento que aterrizamos en Buenos Aires, para ir a Rosario uno puede tomar un avión o también puede tomar un autobús a Rosario, que es 4 horas en vez de esperar tanto tiempo. Nos fuimos en el autobús y él se sorprendió y me mira porque había gente, no de su familia ni de su equipo de fútbol, tomando mate. Y no lo podía creer. Ya desde ese momento empezó como, ay, es de verdad esta cultura. Y bueno, llegamos a la casa de mi hermano que tiene un nene de la misma edad y me conmovió muchísimo porque Valentino me entendía a mí, pero no entendía el castellano de la familia o de la gente en la calle, él no entendía. Y entonces se comunicaba con los ojos o con señas. Hasta que al tercer día hubo como ese clic y se le abrió el oído y se le soltó. Él es muy parlanchín, igual que yo. Entonces, enseguida empezó a hablar y nos causaba muchísima gracia con mi esposo porque al regresar a casa íbamos en el auto un día y siempre tenemos música en español y había un álbum de Bad Bunny tocando en la radio en el auto y hubo una palabra media y media. Y dijimos, ay, ahora Valentino entiende todo. Entonces me pareció tan interesante. A mí me fascina cómo se adquiere el lenguaje, cómo se pierde el lenguaje y va evolucionando. Y, y bueno, me pareció muy curioso cómo al estar inmerso en el idioma y la cultura, como enseguida ese bilingüismo se le despertó, ¿no? Entonces, bueno, fue como una prueba para mí misma de no darme por vencida. Y lo mismo pasó con todos mis hijos al regresar a Argentina. Es más, mis 2 hijas estuvieron durante las fiestas por más de un mes, estas que acaban de pasar, y mi hija de 22 años el otro día me decía, ay mami, no entiendo, porque cuando yo estaba en Argentina se me venían no había lapso entre lo que yo comprendía y lo que podía hablar, y ahora me doy cuenta que hay un par de segunditos entre lo que yo pienso y lo que puedo decir, aunque tiene un acento hermoso, buenísimo, y todos hablan en argentino, ninguno me salió hablando. eh, eh, Igual me pareció curioso cómo se les larga la lengua al estar en la lectura. Sí, sí, creo que es lo que nos pasó a todos y los que tuvimos siempre suerte de poder llevarlos bastante seguido a visitar a nuestras familias, a nuestros países de origen, que sucede esto, ¿no? Que por ahí esto que decías de tu hijo más chico. Por ahí es los 2 primeros días hasta que se les abre todo, ¿no? Como el oído y la lengua se destraba y chao, ya está, ya surge todo y el enganche es increíble y creo que eso es lo que nos reafirma lo importante de lo que hacemos en casa cuando estamos lejos, nos da como más ánimo, ¿no? Para poder seguir haciéndolo, porque es verdad que cuando uno está lejos y está solo, así en el micromundo hispanohablante, no siempre, ya depende de las ciudades y los lugares en los que vivimos, no siempre estamos tan apoyados y con tantos estímulos. Eh, Exacto. Cosa que me parece súper interesante esto, como lo compartís y con las diferentes edades. Muchas veces en la Sí, familia sucede que los hijos más grandes tienen una facilidad que quizá los hijos más chicos no la tienen por diferentes razones. Vos estás trayendo el tema de tus padres que ya no estaban
para estar tan presentes en la vida de tu hijo más chico y todo el tema del español y la cultura. eh, y también lo que sucede es que los hijos más grandes muchas veces se ponen a hablar en inglés en Sí, casa, entonces es como un mix de cosas en las cuales uno no quiere generar conflictos al mismo tiempo. Bueno, con 5 hijos, que siga fluyendo la comunicación, las diferencias de edades, las diferencias de intereses. Me imagino que se van sumando un montón de cosas. Pero entonces, antes contaste un poco que empezaste a escribir en esos momentos donde ellos dormían la siesta y como que sí. empezaste a escribir no escondidas, como robando momentos, ¿no? Libres, como que fue una pasión que buscaba, ¿no? Como que empujaba para Sí. crecer, para nacer, como un todo. ¿Cómo pasaste de eso a transformarte, digamos, en lo que sos hoy y lo que venís siendo los últimos años, ¿no? Como que esto sea parte de tu vida profesional? ¿Cómo le pudiste dar el espacio? Si nos querés contar, porque es interesante, porque a muchas mujeres les sucede cuando están a cargo de los chicos, no sucede, cuando estamos a cargo de los chicos full time. No, no, y a veces aunque uno tenga una rutina, voy a decir, porque en el caso de la mamá, cuando una tiene una rutina, si algo pasa, si ahora me llama mi hijo de la escuela que está enfermo, bueno, ahí ya fueron mis planes del día, mi esposo no va a cambiar sus planes, y no lo digo porque él es un mal papá ni nada que ver, pero así ya es la dinámica. Y bueno, es algo que espero que tal vez en las generaciones futuras sea un poco diferente. Mi caso fue así. Yo empecé a escribir con un horario establecido. Cuando los chicos estaban en la escuela, yo aprovechaba ese momentito para poder escribir. De todos modos, tenía el chiquitino ahí porque él nació cuando mi cuarta nena empezó el kindergarten. Entonces fue otra vez, cuando ya estaba ahí casi libre, viene el chiquitino y bueno, también tuve que ajustar mi horario. Pero para mí las horas en que ellos estaban en la escuela eran horas sagradas. Vamos a decir, 3 horitas por la mañana que sí o sí yo me dedicaba a hacer lo que más pudiera. Y después, porque yo considero que leer es parte del oficio de ser escritor, también escritora. Entonces, mi hora de lectura era cuando estaba esperando en las prácticas de danza, de gimnasia, de fútbol, escuchando libros en audio, en el auto, todos juntos, todo era parte. Entonces, parte la rutina del trabajo de todos. Esa fue la manera en que lo pude incorporar. Y cuando empecé a hacer la maestría, ahí mi chiquito empezó el jardín de infantes, tenía 2 años nada más, pero yo pensé, si no lo hago a esto antes de que mi hijo mayor empiece el secundario, no lo voy a hacer nunca más. Entonces me anoté, era un curso de 2 años con residencias 2 veces por año por 10 días que me iba. Y bueno, yo tuve la suerte de tener el apoyo de mi esposo, de mi suegra, de gente que me ayudó a que cuando yo no estuviera por esos 10 días, estuviera todo bien en casa. Igual a veces yo decía, ay, no llamo porque si no me voy a volver loca. Ojo que no ven. Exacto, sí, cuando vuelva solucione todo. Pero bueno, algo que pasó, que bueno, va a ser diferente a la experiencia de todas las personas. Yo siempre quiero recalcar que para ser escritora una no necesita tener una maestría, pero a mí en mi caso me ayudó muchísimo a darme una estructura y a darme una comunidad, a darme mentores. Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría, los chicos volvían de la escuela y todos hacíamos la tarea. Y mi tarea era escribir. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Yo escribía de nuevo en la mañana cuando ellas no estaban, cuando volvían, tenía que hacer ensayos, escritos que eran diferentes a lo creativo. A lo creativo yo lo podía hacer a la noche, ya tenía esa costumbre, pero lo que era más crítico, que yo nunca había experimentado, porque en la universidad estudié economía, era totalmente diferente los trabajos que tenía que hacer. Eso lo hacía cuando los chicos ya volvían de la escuela y hacíamos toda nuestra tarea. Y bueno, al terminar después la maestría, continué con esa rutina que sigue hasta el día de hoy. Cuando ya el último sale a la escuela, que yo lo llevo al chiquitito, es una escuela local, entonces me quedo acá nomás y vuelvo y ya ahí me aboco a lo que tengo urgente. Ya al volver el de la escuela, al regresar, porque me quedan 2 en casa, al regresar mi hija del secundario, bueno, es momento para responder email. Cuando hay más ruido, más gente en la casa, hago trabajo más administrativo, que eso es algo en la vida de una escritora que a veces no recibimos tanta guía, no hay nadie que nos enseñe cómo poder administrar el negocio y la industria de ser escritora. Entonces esos trabajos los hago cuando los chicos ya están acá en casa. Por la noche leo ahora y ya no puedo trasnocharme como antes, ya a los 40 No. no me da. Ah, Es más, anoche volvimos de una actividad de fútbol con mi esposo y el nene y a las 8:30 nos miramos, vamos a dormir y bueno, vimos pero el chiquito decía, a las 8:30 nomás, que nos levantamos muy temprano. no. Pero Yo bueno, no puedo entender cómo con 5 niños que te trasnocharas de todas maneras. Yo estaría, con 2 estaba exhausta, me imagino con 5. Ah, pero y bueno, me acordaste tu historia, me acuerda el año pasado, bueno, a finales del 2023, yo tomé la decisión de dejar todo atrás, pero obviamente mis hijos ya son adultos y todo, y concentrarme en escribir. Así que por sí, 11 meses no tomé los workshops, los webinars, sino para aprender más sobre, porque no pensé tomar una maestría en literatura infantil, pero como ya estaba mayor, tú decías, mira, mejor de lleno me pongo a escribir. Y bueno, escribí 13 manuscritos, o sea, escribí ay, un manuscrito, así es que con la increíble. idea de si voy a dedicarme a esto totalmente, quiero Sí, encontrar un agente literario y necesito material. Si no tengo total, material, así es que, o sea, pero es un compromiso que uno hace en sí. algún momento de tu vida y te dedicas y te enfocas, así que te admiro que lo hicieras, sobre todo con todos los chicos en casa todavía. O sea, wow. La verdad, Sí, impresionante. Y me encanta lo que dijiste, que el apoyo de la familia es tan importante y yo no tuve esa suerte. Yo vivo acá en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, mis papás en Puerto Rico, los papás de mi hijo, de mi marido, que es segunda generación griega, ellos viven en Ohio, así que ajá, no teníamos, no, y nos hicimos de amistades argentinas, mexicanas, peruanas, pero acá en Los Ángeles, no sé si conoces, las distancias son muy largas. Entonces, exacto. no es que nos podíamos juntar y ayudarnos todo el tiempo, nos reuníamos tantas veces que podíamos, pero no era que yo decía, ah, mira, voy a dejarte los niños porque me voy a ir acá, o sea, no podía Mm, hacer eso. Así que qué suerte que tuviste esa experiencia. sí. Me gustaría que me contaras, que nos contaras, si en todos los libros que has escrito hasta ahora, ¿tienes alguno favorito? Bueno, de nuevo, cuando voy a visitas en escuelas, los chicos me preguntan, yo siempre respondo que es como elegir a alguno de mis hijos, y te Ah. aseguro que todos mis hijos me preguntan, pero voy a responder. Tal vez el mayor y el más chico. Bueno, siempre está el primero, el primer libro Mm, que yo me dediqué a sí. escribir con la intención de hacer esto una carrera fue Furia, pero Ah, fue mi 7º libro publicado. Pero wow. igualmente, Furia tiene un lugar especial en mi corazón porque es el libro que me convirtió en escritora, que me enseñó muchísimas cosas y que también está basado en Rosario. Mm, Cuando hubo una época, cuando yo estaba escribiendo el primer manuscrito,
como mis papás vivían en Utah, estuve 7 años sin regresar a Argentina en un momento y extrañaba de una manera tan terrible que para mí escribir Furia era un poquito como, cuando estaba trabajando en ese manuscrito era un poquito una Rosario y revivir esas épocas y bueno, fue una manera de no extrañar tanto. Entonces siempre, siempre voy a tener un lugar especial en mi corazón para ese libro. Y también, bueno, mi preferido es el bebé. En este momento es el que va a salir próximamente, el 4 de marzo, se llama The Trouble with Sunshine, El problema con el sol. Y es un libro de middle grade, entonces más o menos para edades de 8 a 12, 13, y se trata, y es en alguna manera, y ahí vamos a atar nuestra conversación que completa el ciclo, porque es en una manera un retelling de Heidi. Se trata de una nena de Miami y su mamá fallece repentinamente y se tiene que ir a vivir con una tía que ella no conocía y que vive en Wyoming. Y ahí, yéndose de un lugar que para ella era el paraíso de Miami al invierno de Wyoming, era terrible, con una tía muy huraña, y se acercan por fin los dos gracias a la ayuda de un caballo, de una yeguita, que se llama Sunshine. Y bueno, fue una manera de rendirle honor a esta historia de mi infancia que, de nuevo, por eso yo digo que escribo para niños, porque esos libros que uno lee en la infancia o que te leen en la infancia son muchas veces los que te forman como lector y en mi caso como escritora, porque en todas mis historias vas a encontrar un poquito de Heidi por ahí. O un poquito del Visitante de Alma Maritano de Argentina, que ese fue otro de mis libros preferidos en mi infancia. Entonces, por ahora, de Trouble in Sunshine, y también otro middle grade que sale en abril, que se llama The Real Wish, y Real es por el baile, R-E-L, y se trata de una nena latina que hace baile irlandés, y está basado en mi hija Magali, que fue campeona de baile irlandés por muchos años y fue al mundial 2 veces, a los 14 y a los 15 años, y fue una vida de muchísimo sacrificio para ella, bailando, entrenando. Es como un poco más ir a las Olimpiadas en comparación a nivel de entrenamiento. Los sábados ella estaba en el estudio de 8 a 8. Salía llorando, pobre. Wow, pero le gustaba, ¿no? Okay. Amaba. Después de la última experiencia de bailar en el Mundial de Dublín, dijo, bueno, mami, me voy a retirar para poder tener una vida de teenager, porque al final... y fue justo a tiempo, pobrecita, porque después se vino la pandemia y no pudo tener ni graduación. Así que ese año que tuvo de poder disfrutar de la secundaria le vino bien. Pero bueno, ese otro libro también es muy especial para mí porque es el libro con el que yo encontré a mi agente literaria. Hace ya 10 años que estamos juntas. Wow. Y es un libro que en ese momento la industria era muy diferente, no encontró una editorial y hace un par de años lo revisé, yo ya tenía relación con diferentes editoriales, entonces pude encontrar su hogar en Lee & Low con mi editora Stacy Whitman ahí mismo. Y bueno, lo pude, y yo misma lo traduje al español, entonces va a salir simultáneamente como El deseo de mi corazón, el 22 de abril de este año. Wow. Qué bien, me encanta. Wow. Estoy pensando todas las cosas que estás comentando. Es todo como un tejido de tu historia de niña, desde Rosario, desde los cuentos, esto que las personas que te formaron y que fueron modelos en tu vida y cómo esto, ¿no? Como que también pasaste de los modelos que esto que decías al principio, de tu abuelo, de tus abuelos y gente con la que creciste, y cómo después tus hijos te inspiraron, ¿no? Como que cómo las generaciones se juntan, se cruzan en tus historias. Me encanta. Sí, es algo muy especial porque yo siempre digo que es mi nombre en la portada de los libros, pero en realidad
Yo soy la voz de todas estas historias. También vengo de familia de inmigrantes, tengo una bisabuela que era de Yugoslavia, mi bisabuelo del otro lado era palestino, por vía de Siria y del Líbano, que llegaron a Rosario a principios de los 1900. Y bueno, todas esas historias me trajeron hasta aquí y de alguna manera siguen surgiendo en las historias que yo escribo. Sí, eso es lo que rescato de cómo te fuiste haciendo eco desde este pasado y antepasados al presente y bueno, cómo la historia sigue a partir, ¿no? Como tu Sí. familia continúa a partir tuyo, de tu esposo, por supuesto, tus hijos y las actividades de tus hijos, ¿no? Como que te nutre muchísimo y se van como You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. entreverando, ¿no? No es la de uno solo ni la de otro, porque de golpe hablas de Heidi, después hablas de tu hija, entonces como que son cosas como muy interesantes, como que te van inspirando para los diferentes personajes e historias. No vamos a contar mucho más, ni develar mucho más, pero bueno, el nuevo libro todavía no lo conocemos, pero bueno, a quienes no conocen tus libros, después dejaremos todos los datos en la descripción del episodio para que puedan si quizás ya los conocen y no habían hecho la conexión de quién lo escribió, bueno, aquí está. Aquí está, entonces haremos una conexión importante entre ambos. Eh, me, me- Me parece tan interesante esto y rescato tanto, es como dice Maritere, en los diferentes momentos de la vida cuando uno se tiene que parar y decir, bueno, yo para hacer esto bien necesito estos tiempos, estos espacios, estos momentos, leer, nutrirme de experiencias, escuchar los libros, ¿no? O sea, todas estas historias que son tan importantes para nuestras familias y cómo eh, perduran en el tiempo como legado cultural también. Totalmente. Yo siempre digo que para mí mis historias, mi escritura es mi activismo, porque yo siempre hablo de temas relevantes, hablo mucho del rol de las nenas en los deportes, de las adolescentes, hablo de la menstruación y el primer periodo y la pubertad, cómo afecta las relaciones entre amistades y hablo de familias, de inmigrantes, de perder idiomas. En mi familia nadie habla en árabe. Nos quedan los nombres, los apodos, las comidas, pero hemos perdido el idioma. Y entonces cuando también yo hablo con los chicos en las escuelas, les menciono que el país de mi bisabuela ya no está en un mapa, porque no vas a encontrar más Yugoslavia, pero no quiere decir, o sea, Que de no dónde existe. vinimos, es de quién venimos. Y igualmente, aunque no hablemos el idioma de la herencia de nuestra familia, eso no nos hace menos parte de nuestra familia. Estoy muy de acuerdo y a mí me pasó con mi esposo, o sea, la familia de mi esposo siempre habló griego, él creció con el griego y el inglés, su abuelita que vino aquí a los 21 se murió a los 90 nunca realmente habló mucho inglés, ella todo era griego y ella vivía con ellos, así que, pero se perdió porque entonces acá sí estábamos comprometidos a que los niños crecieran con español e inglés, pero él no hablaba español, así que yo era el único input y Claro, era súper difícil. Y no, el griego, pues a palabras aquí y allá, pero no era algo de la vida cotidiana como lo fue el inglés y el español.
Y mis Totalmente. hijos realmente son americanos, o sea, sí, 50% puertorriqueños, 50% griegos, iban a Puerto Rico, como Erika sabe, todos los veranos por 2, 3 meses ahí, pero entre sí se comunican en inglés. Esa batalla la perdí siempre Sí, hace tiempo. Y está bien, la niña hizo sus estudios en España, así que ella y yo tenemos conversaciones en español, eso me claro. encanta y ahora lo está usando en su trabajo un poco. Él de vez en cuando me dice, mami, traduje esto, léelo por favor, bla, 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 pero no es parte de sus vidas. Entonces, Claro. eh, eh, aceptar que el inglés iba a ser más importante en la vida de ellos que Sí, lo fue para mí, pues fue bastante difícil, pero son cosas que pasan, nos mudamos a otros países, y tomamos decisiones donde nos lleva la vida. Me gustaría que antes de irte, si tienes totalmente. algún mensaje para las familias latinas que se mudan a otro país o que actualmente viven en otro país para preservar la lengua y la cultura. Bueno, algo que me encantaría comunicar es la importancia de leer juntos. A- eh, es muy difícil porque las familias tenemos cada vez menos y menos tiempo juntos y cuando estamos juntos es una triste realidad que cada persona está en su propio dispositivo. Es algo que los chicos míos me comentan cuando van a Argentina, dicen, mami, hasta cuando en la casa de los tíos ven una peli y están todos juntos porque hay una sola televisión, o a lo mucho dos, ¿no? En el cuarto de los papás, pero cuando se juntan a ver una película es todos juntos, cuando acá en Estados Unidos, tal vez en su iPad, en su teléfono, cada uno está haciendo lo suyo. Entonces, yo hago el esfuerzo para juntarnos a todos leyendo libros de cuentos, los picture books, Ujú, que son cortitos, que algunos chistosos. Ahora yo pienso que vivimos en una época dorada de cuentos ujú. y trato de compartir uno cada día, por lo menos con mi hijo de 12 años y mi hija de 18, que todavía la tenemos por unos meses más hasta que acabe secundaria y después ya ella también tome vuelo, ¿no? A donde la vida la lleve. Pero leer juntos es algo súper importante para mí, leer en español o hablar, contar historias. Parece mentira, ¿no? Pero cuando mi mamá falleció, nos dimos cuenta con mis hermanos de que se perdieron tantas historias que ella no había Ujú. escrito, anécdotas. Y bueno, tratar de pasárselas a esas historias y anécdotas a nuestros hijos y se convierte de una manera en el folclore familiar. Porque eso sí, el idioma tal vez se pierda, pero las historias no se pueden perder. Sigan contando las historias a sus hijos, que eso es lo que nos va a conectar generación a generación. Me encanta este mensaje y para ir cerrando, me parece una idea de muchísima fuerza, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en los que nos vamos, ¿no? Vamos viendo crecer a nuestros hijos y lo hice bien, lo hice mal. O sea, hay un montón de cosas que fuimos sembrando que a veces no somos conscientes de ellos, pero que estos ejemplos como el tuyo nos animan a seguir, animan a muchísimas nuestros oyentes a hacerlo. ¿Por qué no nos contás un poquito dónde te pueden encontrar? En redes sociales, tenés un website. Sí, mi website es donde pueden encontrar mis enlaces a todo lo demás. Entonces, mi nombre es Yamile y yo la escribo con la Y, porque es árabe dicho con un acento argentino, ¿no? Entonces, YAMILES Méndez.com y en todas las redes sociales estoy con el mismo nombre, Yamile S. Méndez. Fantástico, vamos a dejar todo en la descripción del episodio. Me encanta. Bueno, ya loca por leer los Gracias. libros que vienen por ahí, porque sabes que soy tu número uno fan acá. Me encanta. Y bueno, Gracias, tam- María. y también rescato lo de tu cultura, porque esa es mi pasión, es compartir la cultura puertorriqueña, por medio de mis libros infantiles, con temas universales, porque es lo que también
rescato de tus historias. Son experiencias que te pasaron a ti o que las viviste, pero que son experiencias que otras personas pueden aprender de ellas. Así que te felicito de corazón. Qué bueno Muchas que gracias. pudimos estar aquí juntitas un rato. Gracias por sacar el tiempo. Gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la Muchas gracias. próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.